Ya te has dado cuenta, alma mía querida, de cómo el sufrimiento de un niño mueve algo muy profundo dentro de nosotros. Hay dolores que atraviesan cualquier defensa, abriendo espacios silenciosos en el pecho. A veces, basta escuchar el llanto de un pequeño para que un misterio se encienda. Y quiero que notes esto. No es solo sensibilidad. Es un llamado interno, una invitación a ver algo que la vida rara vez revela de inmediato. Siempre que un niño enfrenta algo que parece demasiado grande para su cuerpecito, nace en nosotros una inquietud espiritual difícil de ignorar. Nos quedamos allí, mirando, sintiendo, buscando explicaciones que no vienen de la lógica. Es como si el universo susurrara un significado escondido detrás de esa escena, un significado que insiste en acercarse, aunque todavía no lo comprendamos. Y esa presencia silenciosa nos acompaña como un enigma. Yo sé que tú ya has sentido esa mezcla de ternura y impotencia, esperanza y temor. Es ese instante en que el alma se desnuda y nos muestra cuán humanos somos cuando no tenemos respuestas listas. A veces basta una mirada de un niño enfermo para que percibamos la profundidad de la vida. Este despertar sensible, sagrado, y abre dentro de nosotros ventanas que habíamos olvidado abrir. Ahora mira bien, mi hermana querida, cuando chico Javier hablaba sobre el dolor de los niños, lo hacía como quien toca una flor delicada. Él sabía que no existe sufrimiento pequeño, sobre todo cuando hablamos de espíritus tan luminosos. Para Chico, el sufrimiento infantil alcanzaba regiones muy elevadas de la espiritualidad, regiones a las que nosotros, los adultos, solo accedemos cuando estamos verdaderamente abiertos al amor. Por eso sientes ese nudo en el pecho cuando ves a un niño enfrentar dificultades. No es debilidad, es un llamado del alma, una invitación para recordar verdades antiguas que el mundo acelerado borró. Ser dentro de nosotros una fuerza silenciosa, hecha de empatía y luz. Esa ola interior es un recordatorio de que hay algo mayor sucediendo. Poca gente comprende esto, pero el dolor que vemos en un niño también habla con nuestro espíritu. No es solo un evento físico, dialoga con nuestra capacidad de amar y de madurar. Cada vez que presenciamos una fragilidad infantil, algo en nosotros también es invitado a crecer. Es un toque espiritual tan discreto como profundo, que muchas veces dejamos pasar sin darnos cuenta. Cuando Chico decía que el dolor de un niño es una invitación al amor en el adulto, hablaba de ese puente invisible de dos almas. No importa la relación que tengamos con el niño, basta verlo sufrir para que algo despierte dentro de nosotros. Es un llamado a ser presencia, a ser cuidado, a ser luz. La vida usa esos momentos para moldearnos de maneras muy delicadas. Y aquí, mi querida, es importante notar algo profundo. Ningún niño pasa por una prueba estando solo. Siempre existe una red espiritual a su alrededor, sosteniéndolo, protegiéndolo, acogiéndolo. La fragilidad que vemos es del cuerpo material, nunca del espíritu. El espíritu es antiguo, sabio y resistente. Incluso cuando viste un cuerpecito pequeño, quizás ya te hayas preguntado en silencio por qué ciertos dolores ocurren tan temprano. Esa pregunta es tan antigua como el mundo y atraviesa generaciones. Pero cuando miramos con ojos espirituales, percibimos que existe un hilo invisible que une ese dolor a un proceso mayor de sanación. Una sanación que no se limita a lo físico, sino que abarca a toda la familia y a todos los afectos alrededor. Y es ahí donde el misterio empieza a abrirse poco a poco. Porque, según Chico, cuando un niño sufre, no es solo el quien está aprendiendo. Todos los que lo rodean también están siendo transformados. El dolor infantil crea movimientos de amor, reconciliación, madurez. Es como si la vida reorganizara todo en silencio, tocando el corazón adulto que observa. Y atención a lo que voy a decirte ahora, porque aquí la conversación cambia de profundidad. Para Chico, el sufrimiento infantil nunca es castigo, es un llamado trascendental. Un recordatorio de que la vida no empieza en la cuna, ni termina en la tumba. Y ese entendimiento nos lleva suavemente hacia un misterio aún mayor, que casi nadie percibe. Hay momentos en los que la vida parece poner delante de nosotros preguntas que no se disuelven fácilmente. Y el sufrimiento infantil es una de ellas. Cuando vemos a un niño enfrentando algo que consideraríamos demasiado pesado, algo dentro de nosotros intenta comprender lo que los ojos
no alcanzan a ver. Se instala un silencio, como si la existencia entera contuviera la respiración. Y es en ese silencio donde un misterio empieza a revelarse, aunque sea de forma sutil. Chico Javier siempre decía que el plano espiritual no actúa por casualidad, especialmente cuando se trata de espíritus que llegan a la tierra en cuerpos tan pequeños. Él afirmaba que siempre hay un significado escondido, delicado y profundo detrás de cada experiencia vivida por un niño. Parece difícil aceptar, lo sé, pero cuando permitimos que el corazón escuche, percibimos que nada es completamente oscuro. Siempre hay una luz intentando mostrarse en medio del dolor. Poca gente sabe, pero según Chico, toda alma que reencarna trae compromisos asumidos mucho antes de llegar a la cuna. Y esos compromisos, a veces, incluyen experiencias breves, intensas o sensibles que no comprendemos de inmediato. Cuando un niño atraviesa un desafío físico, emocional o espiritual, es señal de que algo está siendo rescatado, sanado o transformado. Y nosotros, los adultos, inevitablemente participamos de esa transformación. Y mira, mi hermana querida, el sufrimiento infantil nunca es un hecho aislado. Crea una atmósfera espiritual alrededor de toda la familia, como si todos fueran llamados a participar de un proceso mayor. Hay lecciones, rescates, reencuentros y promesas que se entrelazan allí, invisibles a los ojos. Cada lágrima, cada gesto, cada sensación se conecta con el alma de quienes comparten el mismo destino. Nada se pierde, nada es ignorado por el universo. Cuando miramos con fe y sensibilidad, percibimos que el dolor de un niño despierta fuerzas que no sabíamos que existían dentro de nosotros. La vida usa esa experiencia para abrir espacios que antes estaban cerrados. Es en ese punto donde muchos sienten un impulso de oración, de búsqueda espiritual, de reflexión profunda. ¿Ya has notado cómo esos momentos acercan corazones que antes estaban distantes? El misterio empieza a moverse ahí. Es importante comprender que, según Chico, el espíritu infantil no llega a la tierra desprotegido. Todo lo contrario, está rodeado por una red de luz, formada por mentores, protectores y almas afines que lo acompañan desde antes de la encarnación. Cuando sucede algo difícil, esa red se intensifica. Lo que vemos como fragilidad es solo el lado material. Espiritualmente, existe una fuerza enorme sosteniendo cada paso. Y hay algo aún más intrigante. Muchas veces, aquello que causa dolor a nuestros ojos es, para el espíritu, una liberación de compromisos antiguos. La encarnación funciona como un proceso de sanación profunda. Incluso cuando parece injusta para quien mira desde afuera. El cuerpo sufre, pero el alma se ilumina. Esta comprensión, aunque difícil, abre puertas para que veamos más allá de la apariencia inmediata del dolor. Puede parecer sorprendente, pero Chico enseñaba que el niño, al vivir ciertas pruebas, también ayuda a equilibrar el ambiente espiritual de su propia familia. Hay afectos que necesitan ser reconectados, culpas antiguas que deben ser disueltas, lazos que necesitan ser restaurados. Y es justamente el alma infantil tan pura y tan luminosa la que se dispone a participar de este proceso con una generosidad que nos conmueve profundamente. Y ahora, mi amiga querida, quiero que percibas una esencia importante. El sufrimiento infantil no solo despierta compasión, también nos acerca a lo sagrado. El dolor del niño nos obliga a mirar hacia arriba, a buscar explicaciones que no caben en la lógica humana. Es como si su espíritu extendiera la mano hacia nosotros, pidiendo que veamos con otros ojos, con otra sensibilidad, con una madurez espiritual distinta. Hay un punto del misterio que casi nadie nota. Según Chico, muchas experiencias infantiles están programadas antes de la reencarnación, no para castigar, sino para liberar. Son situaciones que purifican, que reajustan, que reorganizan destinos. Y nosotros, observadores emocionales, somos llevados a una pregunta silenciosa que está intentando mostrarme la vida a través de este dolor. Esa pregunta abre caminos profundos. Y aquí necesito decirte algo con suavidad, pero con profundidad. Apenas estamos tocando la superficie de este misterio. Existe un sentido aún más amplio, más luminoso y más sorprendente detrás de las experiencias de la infancia. Y ese sentido, mi hermana, se revela cuando comprendemos lo que sucede con el alma del niño
En el mundo espiritual, hay historias que no necesitan ser reales para tocar el alma. Porque nacen de lugares donde la verdad se siente. No se explica. Quiero contarte una de esas historias. Mi hermana querida. Una historia que podría haber sucedido en cualquier lugar del mundo. Imagina una casa sencilla, con paredes antiguas y olor a mañana fresca. Dentro de ella vivía una niña llamada Clara. Una pequeña de ojos tan luminosos que parecían conversar directamente con el cielo. Clara nació con un cuerpo frágil, de esos que requieren cuidados constantes y silenciosos. Su madre, una mujer de manos firmes y corazón inquieto, despertaba cada día preguntándose por la fuerza necesaria para enfrentar un amanecer más. Y aún así, era la pequeña Clara quien sonreía primero, incluso con la respiración corta, una sonrisa que parecía iluminar cada rincón de aquella casa humilde, como si trajera consigo una paz que los adultos no comprendían. Los médicos decían que la vida de la niña sería corta, pero nadie lograba explicar la serenidad que ella llevaba en la mirada. Parecía entender algo que todos a su alrededor ignoraban. El padre, siempre callado, notaba que su hija lo miraba de un modo especial, como si conociera dolores que él nunca confesó. A veces se arrodillaba junto a su cama, sin decir nada, simplemente sintiendo la presencia de esa luz suave. Un día, cuando Clara tenía apenas 4 años, su madre se sentó a su lado y le preguntó si tenía miedo de dormir. La niña negó con la cabeza y respondió con una calma que sorprendió. No tengo miedo, mamá. Mi abuela dijo que los ángeles me cuidan cuando cierro los ojos. El detalle, mi hermana, es que la abuela había desencarnado antes de que Clara naciera. Y aún así, la niña hablaba con una certeza que no dejaba espacio para dudas. Fue en ese instante cuando la madre comprendió que algo mucho mayor estaba ocurriendo allí. La fragilidad del cuerpo de su hija parecía esconder una sabiduría que no tenía edad. Cada gesto, cada sonrisa, cada frase de la pequeña tenía el peso suave de quien ya conoce el mundo espiritual y, sin embargo, nada de eso asustaba. Al contrario, calmaba. Era como si Clara recordara cada día que la vida continúa más allá de lo que vemos. El tiempo pasó y los médicos confirmaron que la niña no tendría una vida larga. Pero, curiosamente, la familia no vivía en desesperación. Había dolor, sí, había noches de angustia, pero también existía una sensación de misión, como si todos en aquella casa estuvieran participando de algo sagrado. Y Clara, con su respiración frágil, parecía ser el centro de una transformación que cada uno necesitaba vivir. Un día, cuando la niña estaba más débil, el padre se acercó y le preguntó si quería algo. Ella tocó su mano con delicadeza y dijo: solo quiero que me prometas que vas a ser feliz después. Fue como si una puerta invisible se abriera en ese momento. El hombre, que cargaba culpas antiguas y dolores escondidos, sintió algo romperse dentro de él, y allí, frente a su hija, lloró por primera vez en muchos años. Y ahora percibe esto. Mi amiga, desde aquella noche, el padre cambió por completo. Dejó de cargar el peso que llevaba en el pecho, dejó de culpar a la vida, dejó de culparse a sí mismo. Clara, aun siendo tan pequeña, había hecho lo que ningún adulto consiguió: despertar a un hombre para su propia sanación. La niña, sin saberlo, había iniciado un proceso espiritual profundo dentro de su propio hogar. Cuando Clara finalmente partió, la familia sintió la misma tristeza que cualquier familia sentiría. Pero también experimentó algo diferente. Había una paz extraña y dulce, como si la casa estuviera siendo abrazada por algo invisible. La madre soñó con ella esa noche, y la niña dijo simplemente: cumplí. Despertó con lágrimas en los ojos, pero con el corazón agradecido por haber sido elegida para vivir una historia tan corta y tan infinita. Y lo más sorprendente vino después. La relación de los padres cambió. Las culpas desaparecieron. La familia se unió de una manera que nunca había sucedido antes. La partida de Clara abrió caminos emocionales que llevaban años cerrados. La niña había vivido pocos años en la tierra, pero había transformado la vida de todos a su alrededor. Su sufrimiento se había convertido en luz para muchos. Y aquí, mi hermana querida, quiero que notes algo con el corazón despierto. Historias como la de Clara no hablan solo de dolor,
sino de propósito. Nos recuerdan que el alma conoce caminos que la materia no comprende. Y lo más delicado es que hay algo aún más profundo detrás de estas experiencias infantiles. Algo que Chico Javier describía con una claridad espiritual impresionante. Cuando Chico Javier hablaba del sufrimiento infantil, siempre invitaba a las personas a mirar más allá de lo que los ojos alcanzaban a ver. Para él, el cuerpo pequeño nunca representaba la edad del espíritu. El espíritu es antiguo, es sabio, es viajero de muchas vidas, incluso cuando regresa a la tierra vistiendo un cuerpo frágil. Y es justamente por eso que, según Chico, el sufrimiento de un niño guarda significados mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Hay lecciones espirituales sucediendo allí, incluso cuando parece solo dolor. Chico explicaba que el alma infantil no llega a la vida material por accidente. Cada reencarnación es cuidadosamente preparada, estudiada y acompañada por mentores espirituales que consideran con amor cada detalle del destino de ese espíritu. Cuando un niño enfrenta dolores, enfermedades, limitaciones o una estadía rápida en la tierra, siempre existe una razón espiritual amorosa detrás. Nunca un castigo, nunca una pena, siempre un proceso de liberación. Poca gente comprende esto de inmediato, pero según Chico, muchos espíritus eligen experiencias breves en la infancia para rescatar deudas leves, romper ciclos de sufrimiento o generar ajustes profundos en familias enteras. Son compromisos que vienen de vidas pasadas y que se expresan de forma muy sutil. A veces, una existencia corta resuelve cuestiones que tomarían décadas si el alma reencarnara en un cuerpo adulto. Es un acto de valentía silenciosa. Y mira, mi hermana querida, la fragilidad del cuerpo no significa fragilidad espiritual, todo lo contrario. Muchas de esas almas que pasan poco tiempo en la tierra son espíritus altamente sensibles, a veces incluso más evolucionados que los adultos a su alrededor. Cumplen misiones tan delicadas que solo un cuerpo infantil podría sostener. Misiones que despiertan amor, unión, fe o reconciliación en el hogar al que regresan. Chico decía algo muy profundo: ningún niño sufre solo, incluso cuando la medicina falla, incluso cuando la familia se desespera. Siempre existe una legión de espíritus amigos que acogen a la alma del niño, transmitiendo paz, aliviando dolores, confortando su paso. ¿Te das cuenta de la grandeza de esto? El niño nunca está desamparado, nunca. La espiritualidad lo envuelve como un útero de luz. Y aquí hay un punto que toca profundamente el corazón adulto. Cuando vemos el dolor de un niño, algo dentro de nosotros se mueve, como si una memoria antigua se despertara. Ese movimiento no es casualidad, según Chico. Toda experiencia infantil es también un espejo colocado delante de los adultos que acompañan a ese espíritu. Un espejo que revela fragilidades, miedos, culpas, amores y fuerzas que estaban adormecidas. Chico decía que muchas veces es el niño quien viene a salvar emocionalmente a la familia, incluso a través de su dolor. Trae un mensaje silencioso, como un faro encendido hacia la sanación. Hay hogares que solo encuentran unión durante el proceso de una enfermedad infantil. Hay parejas que solo recuperan la fe frente a la partida temprana de un hijo. Es duro, pero profundamente transformador. Existe también un aspecto delicado que Chico revelaba con mucha sensibilidad. Algunos niños regresan a la tierra solo para completar un ciclo interrumpido en otra vida, un minuto más de encarnación, una respiración que faltó, un reencuentro que necesitaba ocurrir. A veces, una vida de pocos años concluye una historia espiritual que estaba abierta desde hace siglos. Son ajustes tan sutiles que solo la espiritualidad comprende plenamente. Y ahora, mi amiga de alma, quiero que notes algo esencial. El sufrimiento infantil toca dimensiones invisibles, activa redes espirituales, mueve energías antiguas, reorganiza destinos, sana heridas ancestrales. El dolor que vemos no muestra todo lo que está ocurriendo. Existe un trabajo espiritual inmenso sucediendo en los bastidores, sostenido por amor, protección y sabiduría. Cuando le preguntaban a Chico por qué sufre un niño, él siempre respondía con humildad: nada es injusto en la obra de Dios, solo incomprendido. Y llega esa frase: mi hermana. Es una invitación a que percibas que lo que vemos es apenas la parte exterior. El interior es más grande, más profundo,
más luminoso. El alma del niño no pierde nada. Al contrario, se engrandece, se ilumina y crece mucho más de lo que imaginamos. Y atención a lo que voy a decir ahora, porque aquí comienza una capa aún más profunda de este misterio. Lo que el niño vive en la tierra, por más difícil que sea, no define su destino. Al contrario, lo prepara para una jornada espiritual sorprendente y llena de paz. Y es eso lo que vamos a explorar a continuación, mi hermana querida. Cuando entremos en el verdadero corazón de la infancia en el plano espiritual, siempre que buscamos comprender las razones del sufrimiento infantil, nos encontramos con enseñanzas que atraviesan generaciones. Y Chico Javier siempre fue uno de los mayores portadores de esa luz. Él decía que la sabiduría muchas veces está escondida en los acontecimientos que más nos desafían, especialmente cuando involucran a los pequeños. Y es en ese punto donde necesitamos abrir el corazón para ver más allá de la superficie del dolor. Cada experiencia infantil está cargada de un significado que se revela poco a poco. Chico solía explicar que la vida, en su esencia, nunca se equivoca de destino. El espíritu que reencarna, incluso en un cuerpo frágil, está exactamente donde debe estar, viviendo aquello que su propia alma eligió. Parece extraño imaginar a una niña o a un niño escogiendo pruebas difíciles. Pero según la visión espiritual, no elige como niño, elige como espíritu adulto, consciente y maduro por la eternidad. Esa perspectiva cambia completamente la forma en que miramos el dolor. Leon Denis, otro gran nombre de la doctrina, decía que el alma viaja con sus propios compromisos, y que muchas de las pruebas de la infancia representan rescates suaves, ajustados con cariño, por el mundo espiritual. El cuerpo sufre, pero el espíritu se libera. Y cuando entendemos esto, percibimos que el dolor infantil no es un castigo divino, sino una oportunidad luminosa. Una pequeña puerta abierta para un ajuste que viene de muy lejos. Y ahora presta atención, mi hermana querida. Existe una sabiduría profunda en todo lo que involucra una vida corta. Experiencias rápidas e intensas pueden sanar heridas espirituales que quizás tardarían siglos en cicatrizar. En otras circunstancias, el alma infantil viene, vive, entrega su mensaje silencioso y regresa al plano espiritual con una ligereza que sorprende incluso a quienes la amaban en la tierra. Es una visita breve, pero profundamente transformadora. Chico decía que cada niño que enfrenta una prueba deja en el mundo una marca espiritual. No importa si vivió meses o años. Su presencia modifica destinos, toca corazones, despierta virtudes que estaban adormecidas. A veces, basta un gesto simple, una sonrisa, una palabra, una despedida. Aquello que parece pequeño a los ojos humanos es inmenso en el plano vibracional. El niño, con su pureza, actúa como un faro para quienes permanecen. En palabras de Chico, el sufrimiento infantil despierta en los adultos el amor que estaba olvidado. Esta frase lleva una verdad poderosa. ¿Cuántas madres, padres, abuelos y tíos no descubrieron fuerzas que jamás imaginaron tener al cuidar a un niño enfermo? ¿Cuántas familias no se reconciliaron frente a un lecho infantil? ¿Cuántas almas no despertaron a la fe al ver la valentía silenciosa de un pequeño? Esas transformaciones no ocurren por casualidad. Existe también un detalle que los espíritus siempre destacan. El niño, por estar más cerca de su origen espiritual, irradia una vibración muy particular. Funciona como un imán de luz, suavizando tensiones, purificando emociones densas, reorganizando energías dentro del hogar. Por eso, incluso en medio del dolor, hay una sensación de que algo sagrado está ocurriendo. Es como si la casa se convirtiera en un templo por un tiempo. Cuando observamos este proceso con más atención, percibimos que el dolor del niño revela lecciones para toda la familia. La paciencia se amplía, el amor se profundiza, la fe se renueva. El niño enseña sin palabras. Sus gestos, sus miradas, su fragilidad iluminada se convierten en mensajes silenciosos que permanecen para siempre. Al partir, deja semillas espirituales plantadas en los corazones que tocó. Y hay algo muy importante aquí. Tanto Chico como Denis afirmaban que ninguna experiencia infantil es inútil. Cada segundo vivido por un niño tiene propósito. Y ese propósito no termina con él. Desencarne, continúa en el corazón de los familiares, en las decisiones futuras
en los caminos que se abren después. La prueba que él vivió se convierte en sabiduría para todos a su alrededor. Muchas madres y padres que pasaron por esta dolor relatan que pasaron por este dolor, relatan que algo dentro de ellos se abrió de una forma que nunca volvió a cerrarse. Es la sensibilidad espiritual floreciendo, es el amor expandiéndose, es la vida llamándolos a un entendimiento mayor. Y aunque el duelo pese, siempre existe una chispa de luz brotando en silencio, recordando que la historia de esa alma continúa, y continúa llena de belleza. Y aquí, mi amiga, dejo una pequeña semilla para que guardes en el corazón. La sabiduría del sufrimiento infantil no está en el dolor en sí, sino en la transformación que provoca. Y existe un punto aún más profundo, un punto que casi nadie percibe, sobre el verdadero papel del niño en la jornada espiritual de su propia familia. Hay un momento, mi hermana querida, en que el corazón humano tropieza con una de las mayores trampas espirituales al observar el sufrimiento de un niño. La idea de injusticia es natural. Lo sé, frente a un pequeño en dolor, nuestro impulso es gritar en silencio que aquello no tiene sentido. Y es justamente ahí donde el alma entra en una encrucijada, o profundiza su sensibilidad, o se encierra en un sentimiento de revuelta que solo hiere todavía más. Chico Javier solía decir que el mayor dolor no es el dolor vivido, sino el dolor interpretado. Él explicaba que, cuando creemos que el sufrimiento infantil es fruto del azar o de alguna injusticia divina, el corazón se endurece, y cuando el corazón se cierra, perdemos la oportunidad de ver lo que realmente está ocurriendo. La prueba deja de enseñar, la luz deja de entrar, y nos quedamos atrapados en la superficie del sufrimiento. El error espiritual más común es mirar solo el cuerpo, olvidando que allí existe un espíritu milenario, un espíritu que trae historias, elecciones, esperanzas y aprendizajes acumulados en muchas vidas. Cuando vemos a un niño pequeño, tenemos la impresión de que está empezando, pero espiritualmente, mi hermana, nada está empezando allí, solo está continuando. Percibir eso es el inicio de una gran transformación. Ahora mira con atención, mi amiga, cuando insistimos en creer que el niño es una víctima sin ningún vínculo espiritual con su propia experiencia, creamos una barrera que impide la sanación emocional. Esa barrera, silenciosa y pesada, dificulta la comprensión y prolonga el sufrimiento, no porque la dolor sea mayor de lo que podemos soportar, sino porque nuestra visión queda limitada a lo que los ojos ven. Las consecuencias de este error son muy sutiles. La revuelta espiritual enferma el corazón. La sensación de injusticia roba la paz. El duelo se vuelve más largo, más frío, más oscuro, y el alma entra en un estado de desorientación que Chico llamaba noche profunda de la fe. Es como si todo perdiera sentido, pero es justamente en ese punto donde la vida espera que despertemos. La transformación comienza cuando abrimos una rendija para la comprensión espiritual, cuando empezamos a ver que existe un propósito amoroso detrás del dolor. Algo cambia dentro de nosotros. La tristeza sigue existiendo. Claro, la nostalgia permanece, pero se abre un espacio nuevo, un espacio donde podemos respirar. Y es en ese respiro donde empieza la sanación. La comprensión espiritual no elimina el dolor, pero le da sentido, y el sentido transforma el peso en luz. La verdadera transformación ocurre cuando percibimos que el sufrimiento infantil no viene a destruir, sino a revelar. Revelar amor, revelar madurez, revelar vínculos antiguos, revelar caminos de sanación que estaban dormidos. Cuando comprendemos eso, la revuelta se disuelve en silencio, y en su lugar, surge un sentimiento inesperado. Gratitud. Gratitud por la oportunidad de haber aprendido a través de un alma tan pequeña y tan profunda. Chico decía que los mayores despertares espirituales suceden en momentos de gran fragilidad. El dolor de un niño tiene ese poder de hacer caer todas las máscaras. Frente a él, nadie puede fingir. No hay vanidad, no hay orgullo, no hay defensas. Solo existe el corazón, desnudo y verdadero. Y es justamente en ese estado donde el espíritu adulto se reconecta con su propia esencia. Y aquí hay un punto que casi nadie percibe. Cuando aceptamos mirar el dolor infantil con ojos espirituales, un ciclo comienza a disolverse dentro de la familia. Viejas culpas se deshacen, relaciones se curan, memorias se realinean. El niño
incluso en silencio, se convierte un puente hacia un nuevo destino emocional. Abre puertas que nadie más podría abrir. Muchas madres y padres relatan que, después de vivir una experiencia tan profunda, nunca volvieron a ser los mismos. Se volvieron más sensibles, más humanos, más amorosos. La vida gana otro color, otro ritmo, otra verdad. Y ese cambio no nace del dolor, sino de la comprensión. Es como si el alma, al atravesar la pérdida, renaciera en otra versión de sí misma. Y ahora, mi hermana querida, necesito decirte algo con cariño. Existe un entendimiento aún más elevado. Una expansión de la conciencia que comienza después de esta transformación. Es cuando empezamos a ver el papel del alma del niño dentro del gran flujo del universo. Y esa visión, tan hermosa y tan profunda, es lo que vamos a explorar en el próximo tramo de nuestro camino. Cuando el corazón empieza a aceptar que el sufrimiento infantil no es un castigo, sino parte de un movimiento espiritual mayor. Algo se expande dentro de nosotros. Es como si una puerta silenciosa se abriera hacia otra dimensión de comprensión. De repente, aquello que parecía absurdo empieza a tener sentido. El alma respira de un modo distinto, y la vida, antes vista como una línea recta, se revela como un círculo infinito de experiencias. Chico Javier decía que, al observar el dolor de un niño con los ojos del espíritu, logramos percibir el funcionamiento sutil del universo. Nada ocurre fuera de su tiempo, nada es aleatorio. Cada acontecimiento trae una sabiduría oculta que toca el alma de quien está preparado para sentir. Y esa preparación nace, muchas veces, del propio dolor. El dolor abre espacio para una visión más elevada. Y mira bien, mi hermana querida, cuando empiezas a ver el destino como un camino continuo, percibes que cada vida es un capítulo de una historia mucho mayor. La infancia no es el comienzo del alma, sino solo una nueva etapa. El niño no está desprovisto de pasado espiritual. Trae consigo memorias, vínculos y compromisos que moldean su trayectoria terrenal. Eso cambia radicalmente la forma en que percibimos sus pruebas. Al expandir la conciencia, entendemos que el niño no entra en nuestra vida por casualidad. Él forma parte de nuestro destino, como un hilo luminoso que se entrelaza con el nuestro, trayendo lecciones, abriendo caminos, despertando sensibilidades que estaban dormidas. Hay lazos que nacen en la cuna, pero existen lazos que vienen de mucho antes del nacimiento y que se reencuentran en la infancia a cumplir misiones de amor. Chico solía decir que algunas almas infantiles vienen al mundo para resolver pequeñas pendientes espirituales que, si fueran vividas en la edad adulta, serían mucho más dolorosas. El amor de la familia actúa como un bálsamo que suaviza esas pruebas. Por eso la infancia es un terreno tan especial para esos reajustes. Es una fase en la que el espíritu es protegido, acogido, iluminado. Nada es impuesto. Todo es cuidado con inmenso cariño. Hay también un concepto muy hermoso que la espiritualidad revela. El alma del niño vive en profunda sintonía con el plano espiritual. Está más cerca del origen, más conectada a la luz, más sensible a las vibraciones sutiles. Eso explica la pureza que sentimos cuando estamos cerca de un pequeño. Incluso cuando enfrenta un dolor, la vibración de su alma permanece elevada, irradiando delicadeza para todos alrededor. Y cuando ampliamos esta visión, percibimos que el sufrimiento infantil no actúa solo sobre el niño, sobre sus padres. Tiene repercusiones en el campo energético de toda la familia. Mueve memorias antiguas, reorganiza destinos futuros, trae claridad a emociones que estaban olvidadas. El niño, con su presencia breve o prolongada, funciona como un catalizador de sanación y transformación. Es en este punto donde la conciencia empieza a iluminarse. El dolor deja de ser visto como enemigo y pasa a ser comprendido como parte de un proceso mayor. El alma adulta percibe que también está viviendo una prueba, aunque no sea en su propio cuerpo. Y esa percepción trae una serenidad distinta, una aceptación que no es resignación, sino entendimiento profundo, como si finalmente entendiéramos que todo está conectado. Y ahora, mi amiga, quiero que notes un detalle muy sutil. Cuando la conciencia se expande, el corazón deja de hacer preguntas desesperadas y pasa a hacer preguntas sabias. En lugar de ¿por qué pasó esto? ¿Sabes qué está intentando enseñarme esta alma tan pequeña? Ese cambio interno ilumina caminos antes invisibles, caminos que llevan al crecimiento emocional y espiritual,
Con la conciencia ampliada, percibimos que el alma del niño no está sufriendo en el sentido humano de la palabra. Está cumpliendo un papel elegido con amor, vivido con valentía y rodeado de protección espiritual. Y esa percepción, tan profunda, suaviza el peso de la experiencia y transforma la forma en que vemos cada lágrima, cada sonrisa, cada gesto silencioso. Y atención a lo que voy a decir ahora, porque aquí entramos en un territorio aún más elevado. Cuando comprendemos la misión espiritual del niño, percibimos que su jornada continúa después de la partida, de un modo aún más hermoso y luminoso de lo que imaginamos. Y es ese camino, tan lleno de paz y belleza, el que empezaremos a explorar en el próximo paso de nuestra conversación. Cuando el corazón comienza a comprender que el sufrimiento infantil forma parte de un movimiento espiritual mayor. Nace dentro de nosotros un llamado muy íntimo. No es un llamado para buscar respuestas complicadas, ni para cargar culpas que no pertenecen a nadie. Es un llamado para mirar hacia adentro, para reconocer lo que esta experiencia está intentando despertar en nuestra alma. Muchas veces, es una invitación para reconstruir la propia fe. Chico Javier decía que, ante el dolor de un niño, lo que el adulto más necesita cultivar es silencio interior. Silencio para escucharse a sí mismo, para percibir las emociones que aparecen, para acoger las memorias que la experiencia despierta. Silencio para permitir que la espiritualidad se acerque. Es en ese espacio interno donde encontramos claridad. Esa claridad que no proviene de la mente, sino del alma. Y es ella quien nos guía. Y mira, mi hermana querida, cuando te permites ese silencio, comienzas a percibir que hay movimientos emocionales importantes ocurriendo. Miedos olvidados, culpas no resueltas, dolores antiguos que la vida colocó allí, para ser finalmente mirados. La presencia del niño, incluso cuando marcada por el dolor, funciona como un espejo espiritual. Revela lo que aún necesita ser sanado dentro de nosotros. Por eso este es un momento tan propicio para cultivar prácticas simples, pero profundamente transformadoras. Una oración suave antes de dormir, un agradecimiento sincero al despertar, un pensamiento de luz dirigido al alma del niño. Estos gestos, por pequeños que parezcan, crean un campo energético que sostiene el corazón. Así actúa la espiritualidad, a través de lo simple, de lo cotidiano, de lo discreto. Ahora mira bien, mi hermana, hay algo muy hermoso que empieza a suceder cuando adoptamos estas prácticas. El corazón se vuelve más ligero. El dolor sigue presente, sí, pero se vuelve soportable, comprensible. Ya no es un peso que aplasta, es un camino de aprendizaje. Y cuando comprendemos eso, nace dentro de nosotros una valentía distinta. Una valentía espiritual nos permite seguir adelante, sin perder la sensibilidad. Una de las orientaciones más bellas que Chico daba a las madres y padres que enfrentaban el sufrimiento infantil era: ama sin miedo, ama con profundidad, ama con libertad. Ese amor, cuando se vive de forma plena, crea un puente luminoso entre el niño y el adulto. Un puente que continúa existiendo incluso después de la partida física. El amor es la mayor forma de sanación, y también es la mayor forma de comprensión. Hay todavía una práctica muy simple que él recomendaba: hablar con el niño, incluso si no puede responder, contarle historias, sostener su mano, cantar, acariciar su cabello. Estos gestos fortalecen tanto al niño como al adulto. Crean un lazo emocional que sostiene espiritualmente a toda la familia. Son gestos que dicen: estoy aquí, te veo, te siento. Y diga: aquí quiero traerte algo profundo, mi hermana. El dolor no pide prisa, no pide que lo superes rápido, pide cuidado. Pide que respires despacio, que aceptes tus propios límites, que trates tus sentimientos con delicadeza. La sanación no nace en el tiempo de la mente, nace en el tiempo del alma. Y el alma tiene sus propios ritmos, sus propios ciclos, su propia forma de florecer. Es en este punto donde el llamado interior se vuelve más claro. Estás siendo invitada a fortalecerte espiritualmente, no endureciéndote, sino suavizándote, no negando el dolor, sino acogiéndolo con ternura. Así madura el alma. Así encuentra una serenidad que no depende de las circunstancias externas. El dolor infantil abre caminos internos
que quizá nunca serían accesados de otra manera. Muchas mujeres que ya pasaron por esta experiencia relatan que, a pesar del dolor, algo dentro de ellas despertó, una fe más profunda, un amor más maduro, una compasión más amplia. La experiencia las transformó para siempre, y esta transformación no es fracaso ni derrota, es crecimiento. El alma se estira, se expande, se ilumina, y esa luz, mi hermana, nunca se pierde. Y atención a lo que voy a decir ahora, porque esto prepara el próximo paso de nuestro camino. El llamado interior no termina aquí. Es solo el inicio de una jornada más amplia, que implica comprender el destino del alma del niño y la continuidad de su misión espiritual. Esa revelación profunda es lo que vamos a tocar en el siguiente capítulo de nuestra conversación. Cuando hemos caminado hasta aquí, mi hermana querida, algo dentro de nosotros ya ha cambiado. El dolor que antes parecía un enigma imposible ahora revela matices de luz. Percibe cómo, al mirar el sufrimiento infantil con ojos espirituales, el alma encuentra un tipo de paz diferente. No es la paz que elimina la nostalgia, sino la que ilumina el camino, la que transforma el peso en significado. Chico Javier decía que ninguna lágrima derramada por el dolor de un niño se pierde. Todas son recogidas por la espiritualidad, todas se transforman en fuerza, todas se vuelven semillas de crecimiento. Esa comprensión nos acoge como un abrazo invisible. La vida puede ser dura, pero nunca es vacía. Siempre hay un propósito latiendo detrás de cada experiencia. Y mira bien, mi hermana, cuando el alma comprende el propósito, descansa. Descansa no en el sentido de rendirse, sino de aceptar. El corazón aprende a respirar otra vez, aprende a confiar en el flujo del universo. El dolor se vuelve camino, la nostalgia se vuelve puente, y el amor se vuelve el lenguaje que une mundos distintos. Nada se interrumpe, todo continúa. Quizás ahora percibas como la presencia de un niño, incluso breve, construye puentes espirituales que atraviesan generaciones. Cada sonrisa suya, cada gesto delicado, cada momento de fragilidad, deja huellas profundas en el corazón de quienes lo amaron. Esas huellas no desaparecen, se transforman en dirección, en madurez, en delicadeza para enfrentar otras dores de la vida. Por eso, mi amiga, quiero decirte con suavidad, no tengas miedo de sentir, no tengas miedo de recordar, no tengas miedo de amar. El dolor solo pesa cuando intentamos cargarlo solas, cuando lo entregamos a la espiritualidad. Encuentra un lugar donde puede transformarse. El alma no pierde nada, solo evoluciona. Y esa evolución es silenciosa, pero constante. Y aquí hay un punto esencial que Chico siempre reforzaba: el niño que parte no se aleja, solo cambia de plano. Sigue amando, sigue creciendo, sigue al lado de quien se queda. Los lazos espirituales no se rompen con la muerte. Al contrario, se vuelven aún más fuertes. El amor, en ese sentido, es un camino que nunca termina, un camino que va más allá de los límites de la materia. Por eso el corazón encuentra consuelo cuando percibe que la misión no ha terminado. El alma del niño sigue viva, sigue consciente, sigue protegida. Y tú, mi hermana, continúas formando parte de esa historia. Cada oración que le dedicas es un gesto de luz que atraviesa dimensiones. Nada se pierde, todo se reencuentra, todo vuelve al corazón. Ahora quiero hacerte una invitación muy suave. Si este mensaje tocó tu alma de alguna manera, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas ahora. Dime tu ciudad, tu país. Así creamos juntas una gran familia espiritual que se apoya, que se fortalece y que camina unida a través de la fe. Tu presencia aquí hace la diferencia y tu historia importa. Y si sientes que este contenido abrazó tu alma, suscríbete al canal, no como un gesto automático, sino como quien entra en una casa donde encuentra acogida. Cada vez que vuelves, continuamos esta conversación desde donde la dejamos. Y, mi hermana, ya formas parte de esta casa espiritual llamada Casa del Loto. Ahora respira hondo por un instante, porque hay algo aún más profundo que necesito contarte. Algo que no trata solo del sufrimiento infantil, sino del camino espiritual que el alma recorre después de dejar el cuerpo, especialmente cuando regresa tan temprano al plano mayor. Es un conocimiento que trae paz, luce una comprensión que calma cualquier corazón. Y si deseas seguir esta jornada con calma y profundidad, en el próximo video vamos a explorar exactamente eso.
¿Qué sucede con el alma del niño después de la partida? Según la visión espiritual más amorosa y elevada que ya se ha compartido, hay algo muy hermoso esperándote allí. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué ciertas almas eligen caminos tan breves en la tierra? Esa pregunta, mi hermana querida, suele surgir en los momentos más silenciosos, cuando la vida toca un pantó al que la razón no llega. Hay instantes en los que el destino de un niño nos envuelve como un susurro espiritual, pidiéndonos que miremos con más profundidad. Y es en esa profundidad donde algo muy antiguo despierta en nosotros, algo que no logramos poner en palabras de inmediato. Cuando observamos a un alma tan pequeña enfrentando desafíos tan grandes, es como si el universo entero se inclinara para decirnos: hay más aquí de lo que imaginas. La apariencia frágil de la infancia esconde misterios luminosos que escapan a los ojos apresurados. El sufrimiento infantil no es solo un acontecimiento, es un llamado energético, una invitación a comprender la dimensión invisible que envuelve el alma del niño y el alma de quien lo ama. Y mira bien, mi amiga, a veces basta una mirada, un gesto, una respiración frágil, para sentir que estamos frente a algo sagrado. Un niño que lucha por la vida o que parte temprano trae consigo una atmósfera espiritual distinta. Es como si cargara mensajes que no se expresan con palabras, sino con presencia. Una presencia que despierta, que inquieta, que transforma. ¿Lo has sentido alguna vez? Es como si el tiempo se detuviera por un instante. Chico Javier decía que, cuando un niño sufre, el mundo espiritual se acerca de un modo aún más intenso. Él lo describía como una luz silenciosa que envuelve el hogar, como si los ángeles se reunieran para proteger a esa pequeña alma. Y esa luz, incluso cuando pasa desapercibida, cambia el ambiente, cambia a las personas, cambia los vínculos. Nada permanece igual después de su llegada. Nada permanece igual después de su partida. Y aquí, mi hermana querida, necesito que notes algo muy delicado. El dolor que vemos no muestra todo lo que está ocurriendo. Detrás de lo que los ojos humanos perciben, siempre existe un plan mayor, lleno de cuidado y amor. El niño, incluso cuando sufre, está siendo llevado en brazos espirituales que no vemos. Esto nos invita a respirar con más calma, a sentir con más profundidad, a confiar con más fe. Poca gente lo percibe, pero el alma del niño parece tener una fuerza distinta. Una fuerza que no viene del cuerpo, sino de la eternidad. Algunas almas aceptan pruebas breves porque saben que el dolor pasajero abrirá caminos de sanación mucho mayores después. Y es eso lo que crea el misterio. ¿Cómo puede alguien tan pequeño cargar algo tan grande? Esa es la pregunta que atraviesa el corazón de todas nosotras al presenciar algo así. Hay momentos en que el sufrimiento infantil parece interrumpir el flujo natural de la vida. Pero, espiritualmente hablando, nada está interrumpido. Solo está cambiando de forma. El alma del niño no desaparece, se transforma, continúa, se expande. Y esa expansión, aunque invisible, toca a todos los que formaron parte de su breve jornada. El impacto que deja es mayor que cualquier explicación racional. Y aquí quiero que reflexiones conmigo. Porque algunos niños despiertan tanto amor en tan poco tiempo. Porque su paso breve o prolongado marca tan profundamente a la familia, según Chico. Es porque esas almas vienen con misiones de luz. Misiones que no dependen de la duración de la vida, sino de la intensidad de lo que vinieron a enseñar. Y esas lecciones no siempre son fáciles de reconocer al principio. Por eso este tema es tan sensible, toca el alma de quien ya vivió algo así, y de quien teme vivirlo algún día. Toca porque nos recuerda nuestra propia fragilidad, nuestros propios miedos, nuestras preguntas más íntimas. Pero también toca porque nos acerca a la comprensión de que la vida es mucho más grande de lo que pensamos, mucho más profunda, mucho más continua. Ahora, mi hermana, presta atención a lo que voy a decirte en este instante, porque esto abre la puerta del segundo arco que estamos construyendo. Cuando hablamos del sufrimiento infantil, no hablamos solo del dolor, hablamos de la misión que el alma trae. Incluso antes de nacer, hablamos del propósito silencioso que se manifiesta a través de ella. Y esa revelación es más luminosa de lo que imaginas. Y es precisamente sobre esa misión espiritual tan antigua, tan amorosa y tan llena de sentido,
de lo que vamos a hablar en el próximo movimiento de esta jornada. Hay algo muy importante que pocas personas comprenden sobre el alma de los niños que enfrentan pruebas difíciles. Y cuando lo entiendas, mi hermana querida, algo cambiará profundamente dentro de tu corazón. Cuando entramos más profundamente en el misterio de la infancia espiritual, mi hermana querida, percibimos que el sufrimiento infantil no es solo una circunstancia dolorosa, es un movimiento sagrado que envuelve a toda la familia. Y, según Chico Javier, ese movimiento comienza mucho antes del nacimiento. El alma del niño no encarna por casualidad, llega con acuerdos silenciosos, compromisos antiguos y una misión que, muchas veces, solo la espiritualidad comprende plenamente. Poca gente sabe, pero en muchos casos, el espíritu infantil elige una existencia breve para completar un ciclo que quedó abierto en otra vida. No es castigo, es reconciliación. Una reconciliación tan delicada que solo un cuerpo pequeño puede sostener. Por eso, cuando vemos a un niño enfermar o enfrentar desafíos, en realidad, estamos presenciando un proceso profundo de sanación espiritual antes de la propia encarnación. Y mira bien, mi hermana, lo que parece sufrimiento es, muchas veces, liberación. Liberación de vínculos antiguos, de culpas olvidadas, de historias que necesitan ser pacificadas. El alma infantil, con su propia luz, acepta pasar por experiencias breves para que las emociones se reorganicen, para que heridas silenciosas de otras vidas encuentren paz. Y es justamente esa intención espiritual la que transforma el dolor en significado. Chico decía que esas almas vienen con objetivos claros, aunque invisibles a los ojos humanos. Vienen para enseñar amor, paciencia, unión, fe. Vienen para despertar campos emocionales que estaban adormecidos. Vienen para reorganizar energías familiares que necesitaban ser tocadas. La prueba del niño, aunque dolorosa, se expande como una onda sutil, transforma a todos los que conviven con él. Y aquí aparece una tensión suave. Un punto que casi nadie percibe. Muchas de las experiencias infantiles llevan una especie de propósito oculto, un propósito que solo revela su sentido más profundo con el tiempo. Las familias, en las primeras horas del dolor, no logran ver eso, pero, con el paso de los días y los años, algo comienza a aclararse. Es como si el alma dijera: vine a realizar algo. Y lo realicé. La verdad es que el dolor infantil rara vez toca solo a un individuo. Repercute en el campo espiritual de toda la familia. A veces despierta la fe en quien había perdido la esperanza. A veces acerca corazones distantes. A veces disuelve conflictos que parecían imposibles de resolver. El niño se convierte en un punto de luz que ilumina caminos que, sin su presencia, jamás serían vistos. Y ahora mira, mi amiga, existe un detalle espiritual que Chico siempre enfatizaba. El alma del niño nunca está sola. En los bastidores invisibles, hay mentores, ángeles y guías espirituales, acompañando cada respiración. Y aun cuando la prueba es intensa, esa red de luz permanece firme. Lo que vemos como fragilidad es solo la cáscara de la experiencia. El núcleo es fuerte, luminoso, resistente. Eso significa que aquello que llamamos sufrimiento muchas veces es solo la superficie de un proceso mayor. El espíritu del niño, al pasar por esa etapa, se eleva, se purifica, se libera. Y nosotros, al presenciarlo, somos invitados a participar de esa elevación. Somos movidos a mirar hacia adentro, a repensar prioridades, a resignificar nuestra propia jornada. El niño se vuelve un guía silencioso de la familia. Hay también un punto sorprendente. El sufrimiento infantil crea conexiones espirituales profundas entre las almas involucradas. Conexiones que superan la vida presente, que siguen vivas incluso después de la partida. Es como si la experiencia creara lazos eternos que fortalecen el afecto en todas las encarnaciones futuras. Nada se pierde. Todo se transforma en unión. Y es en este escenario donde el misterio central se revela. El alma infantil no viene para sufrir, viene para iluminarse a sí misma, iluminar a la familia, iluminar aquello que estaba escondido en el inconsciente emocional de todos. Esa iluminación no se hace con palabras, sino con presencia, con sensibilidad, con la vibración delicada que solo un niño puede ofrecer. Y aquí, mi hermana querida, necesito decirte algo
que abre las puertas del próximo movimiento. Lo que el alma del niño realiza en la tierra es solo la mitad de la misión. La otra mitad ocurre después de la partida, en el mundo espiritual, donde su papel se vuelve aún más bello y más profundo. Y es sobre eso que avanzaremos en el siguiente paso de nuestra conversación. Hay historias que no nacen de la memoria, sino de un lugar más profundo, donde el espíritu recuerda verdades que la mente humana olvidó. Quiero contarte una de esas historias, mi hermana querida. Una historia que quizá nunca hayas escuchado, pero que seguramente ya sentiste de alguna manera. Habla de un niño llamado Gabriel, cuya vida breve iluminó mucho más de lo que parecía posible. Y esa luz aún resuena, incluso después de su partida. Gabriel nació en una mañana tranquila, cuando el cielo parecía descansar sobre el mundo. La madre lo sostuvo en sus brazos, con un amor que no cabía en el pecho. Pero muy pronto percibió que aquel pequeño traía algo distinto. Era como si sus ojos, recién abiertos, guardaran un recuerdo distante. Observaba todo con una calma poco común, como si reconociera el mundo antes incluso de aprenderlo. Los médicos pronto notaron que el niño enfrentaría desafíos. Su cuerpo frágil requería cuidados constantes. Pero él nunca parecía afligido. Había una serenidad en su mirada que aliviaba cualquier angustia alrededor. La madre, incluso cansada, sentía paz al verlo dormir. El padre, que siempre tuvo dificultad para expresar sentimientos, encontraba en Gabriel un motivo inexplicable para acercarse más a la familia. Un día, cuando el niño tenía poco más de 3 años, despertó en medio de la noche y llamó a su madre. Con voz débil pero firme, dijo: «Mamá, la abuela me visitó. Ella dijo que está feliz conmigo». La abuela había desencarnado muchos años antes de que él naciera. La madre, sorprendida, sintió un escalofrío suave recorrer su cuerpo. No de miedo, sino de reconocimiento espiritual. Allí estaba ocurriendo algo que iba más allá de cualquier explicación lógica. A partir de esa noche, Gabriel comenzó a hacer preguntas que parecían demasiado grandes para su edad. ¿Por qué algunas personas se ponen tristes? ¿Por qué duele el corazón cuando alguien se va? ¿Por qué nacemos y regresamos a la luz? La madre no sabía responder, pero al mismo tiempo sentía que aquellas preguntas no eran mera curiosidad, eran parte de una misión silenciosa. Con el paso de los meses, el estado de salud del niño empeoró. La familia, temiendo lo peor, se vio envuelta en un silencio emocional, el que dolía más que cualquier palabra. Pero Gabriel, aún débil, nunca perdió la serenidad. Un día, mientras el padre sostenía su mano, él dijo: «Papá, puedes ser feliz incluso cuando yo no esté aquí». Y llega esa frase, simple y profunda, abrió dentro del hombre una herida antigua y que por fin empezó a cicatrizar. Y mira, mi hermana, en ese instante el padre comprendió que Gabriel no estaba allí solo para vivir, sino para transformar. Sintió que la presencia del niño estaba disolviendo miedos, culpas antiguas y sentimientos que nunca había tenido valor de enfrentar. El pequeño, con su fragilidad luminosa, estaba sanando el alma del propio padre, no con palabras, sino con la vibración pura que llevaba consigo. Algunos días después, Gabriel se durmió en los brazos de su madre y no despertó más. El dolor fue inmenso, pero al mismo tiempo, había algo distinto en el aire. Había una paz suave recorriendo la casa, como si manos invisibles tocaran cada rincón. La madre soñó con él esa noche, y el niño solo le dijo: «Hice lo que vine a hacer». Despertó llorando, pero con una certeza que antes no tenía. Su dolor tenía un significado. La familia, que antes vivía distante, encontró en el recuerdo de Gabriel el lazo que faltaba. Su partida abrió caminos emocionales que habían estado cerrados por años. El padre, que siempre había sido rígido, empezó a expresar afecto. La madre descubrió fuerzas donde creía no tener ninguna. Y el hogar, antes dividido, se convirtió en un refugio de amor. Gabriel se había ido, pero su misión seguía viva. Y ahora quiero que notes esto, mi amiga. La historia de Gabriel puede ser simbólica, pero representa lo que ocurre en muchas familias. El alma del niño llega, ilumina, enseña, despierta. Y al partir, continúa cuidando, continúa guiando, continúa amando. El dolor se transforma en comprensión, la nostalgia se transforma en luz, el amor se transforma en camino. Y es precisamente sobre esa continuidad del alma
ese movimiento espiritual que no termina en la despedida, sino que solo cambia de forma, que vamos a profundizar en el próximo paso de nuestra conversación. Hay algo muy profundo y muy hermoso esperándote allí. Cuando chico, Javier hablaba sobre el destino de los niños que partían temprano. Siempre lo hacía con una dulzura que parecía venir de otro lugar. Decía que ningún alma pequeña regresa al mundo espiritual sin ser recibida con una celebración de acogida, de reencuentro, de serenidad. El niño no entra en la oscuridad, entra en la luz, una luz que abraza, que envuelve, que consuela de una forma tan profunda que el corazón humano apenas puede imaginar. Según Chico, el plano espiritual es especialmente atento con las almas infantiles. Ellas llegan envueltas en vibraciones suaves, amparadas por mentores que las conocen desde antes de la reencarnación. Allí no existe miedo, no existe confusión, no existe soledad. El niño es recibido como si hubiera cumplido exactamente aquello para lo que vino. Incluso si vivió solo días o meses en la tierra, nada queda incompleto a los ojos del espíritu. Y mira bien, mi hermana, al contrario de lo que muchos creen, un niño que desencarna no pierde la conciencia de sí mismo, no se disuelve, no desaparece, despierta hacia un mundo donde el cuerpo no duele, donde la respiración es ligera, donde el amor es el aire que se respira. Vuelve a un lugar que le es familiar, porque el alma recuerda lo que el cuerpo olvida. La muerte, para ellos, es regreso, nunca ruptura. Chico decía que muchos de esos niños son amparados por espíritus amorosos que cumplen el papel de educadores espirituales. Ellos ayudan al alma infantil a reorganizar sus recuerdos, a comprender su breve paso y a prepararse para nuevas etapas. Es un proceso tan delicado que solo espíritus muy elevados pueden conducirlo. Y el niño, con su pureza, responde con una docilidad que emociona incluso a esos mentores. Existe también algo muy hermoso en ese retorno. Con frecuencia, el niño es recibido por familiares desencarnados, abuelos, tíos, madres de otras vidas, espíritus afines. Es un reencuentro que disuelve cualquier dolor. Chico decía que esos encuentros suceden con una alegría tan grande que ninguna descripción humana consigue traducir. La nostalgia que sentimos aquí es colmada allá con una paz profunda. Y ahora percibe esto, mi amiga, cuando el alma del niño vuelve al plano espiritual, no lleva consigo traumas, no carga marcas del dolor físico vivido. El espíritu se mantiene intacto, luminoso, completo. El sufrimiento experimentado por el cuerpo no alcanza la esencia. Al contrario, acelera su elevación. La experiencia breve, muchas veces, concluye ciclos que liberan al alma para futuros más serenos. Según Chico, muchos de esos niños regresan al plano espiritual con una misión aún mayor: acompañar y proteger a quienes se quedaron. Se convierten en presencias suaves en la vida de los padres, de los hermanos, de los abuelos. Inspiran pensamientos de valentía, envían intuiciones, calman la nostalgia durante la noche. No lo hacen como fantasmas, sino como luz, una luz unida a la familia por lazos eternos. Hay también una verdad profunda que él revelaba con mucho cuidado. El alma infantil progresa rápidamente después del desencarne. Es como si la breve estancia en la tierra hubiera sido suficiente para abrir caminos internos que facilitan su crecimiento espiritual. Y ese crecimiento continúa, silencioso, constante, luminoso. El niño se convierte en espíritu joven con rapidez, guiado por amor y sabiduría. Y aquí quiero que notes un detalle que consuela el corazón: el amor que el niño recibió en la tierra, aunque haya sido por poco tiempo, nunca se pierde. Ese amor se vuelve fuerza, se vuelve protección, se vuelve luz en su camino espiritual. Todo lo que vivió, todo lo que sintió, todo lo que compartió, permanece como energía pura en su campo vibratorio. El amor humano es alimento espiritual. Y ahora necesito decirte con suavidad, mi hermana, la gran revelación de Chico es que la historia no termina aquí. El alma infantil no solo continúa viva, continúa creciendo, continúa aprendiendo, continúa amando y, en muchos casos, continúa preparando nuevos encuentros con quienes quedaron. Nada se pierde en el universo, cada vínculo es eterno. Pero existe un aspecto aún más profundo sobre el papel de estas almas
en la vida futura de sus familias. Algo que pocas personas comprenden y que despierta una luz aún mayor sobre el significado de la reencarnación. Es eso lo que comenzaremos a tocar en el próximo movimiento de nuestra conversación. Mi hermana del alma. Cuando buscamos comprender el papel espiritual de un niño que enfrenta sufrimientos, encontramos una sabiduría tan profunda que casi parece esconderse entre las líneas de la vida. Chico Javier decía que las almas infantiles cargan una pureza que toca dimensiones a las que nosotros, los adultos, solo accedemos en momentos muy especiales. Esa pureza no es solo dulzura, es fuerza espiritual, una fuerza que transforma hogares enteros sin necesidad de palabras. León Denis también afirmaba que toda alma nace donde debe nacer, y que la infancia es el terreno ideal para ciertos reajustes espirituales. Según él, el espíritu que regresa en cuerpo de niño viene protegido por velos de olvido y por una suavidad vibratoria que facilita procesos dolorosos. El dolor, cuando se vive en esta etapa, se vuelve más leve, más corto, más compasivo. La espiritualidad siempre protege la infancia con un cuidado infinito. Y mira, mi hermana querida, un niño, incluso cuando mueve dolor a su alrededor, mueve también luz. Su mirada despierta ternura, su fragilidad despierta responsabilidad, su valentía silenciosa despierta fe. Es como si ese pequeño cuerpo trajera consigo una llama capaz de ablandar las durezas emocionales más antiguas de la familia. La propia presencia del niño se convierte en un remedio invisible. Hay familias que descubrieron la importancia de la unión a través de una enfermedad infantil. Hay padres que reencontraron su propia espiritualidad al cuidar de un hijo frágil. Hay madres que, al acompañar la jornada breve de un pequeño, despertaron dones internos que estaban dormidos. El niño, sin saberlo, se convierte en guía de sensibilidad, guía de amor, guía de reconciliación con aquello que parecía perdido. Y aquí quiero que notes algo profundo. El sufrimiento infantil no actúa solo en el presente, reorganiza el pasado emocional de la familia. Hay culpas antiguas que se disuelven, hay resentimientos que se desvanecen, hay memorias que finalmente encuentran descanso. Es como si el alma del niño trajera consigo una especie de llave espiritual, abriendo puertas que habían estado cerradas durante mucho tiempo. Chico decía que el amor que sentimos por un niño es una de las fuerzas más puras que existen en la tierra. Es un amor que no se explica, que no exige, que no condiciona. Ese amor, según él, tiene el poder de elevar vibraciones, de purificar ambientes, de transformar destinos. Y cuando el niño enfrenta una prueba, ese amor crece aún más, convirtiéndose en combustible para la evolución de todos a su alrededor. Existe también una metáfora muy hermosa que Denis usaba. Comparaba al niño con una pequeña estrella que cae a la tierra solo por unos instantes. Una estrella que ilumina todo a su alrededor, aunque brille por poco tiempo. Esa luz no desaparece después de que se apaga ante nuestros ojos, vuelve al cielo, pero sigue iluminando a quienes lo amaron. La nostalgia es solo el reflejo de esa luz. Y aquí, mi amiga, es importante recordar que nada de lo que vivimos con un niño se desperdicia. Cada risa, cada gesto, cada madrugada en vela, cada cuidado, cada oración, todo se transforma en energía espiritual que acompaña su alma para siempre. Nada se pierde, nada se disuelve. El amor humano es tan poderoso que se convierte en parte de la vibración eterna del niño en el plano espiritual. Muchas madres relatan que, después de la partida de un hijo, comenzaron a sentir intuiciones más fuertes, sueños más nítidos, percepciones más profundas. Esto no es imaginación, según Chico. Es la conexión espiritual, permanece activa. El niño sigue presente, sigue enviando señales, sigue iluminando el camino de quienes lo amaron. No vuelve al regazo físico, pero permanece en el regazo del corazón. Y ahora, mi hermana, respira hondo por un instante y percibe cómo esta sabiduría encaja en la historia que estamos construyendo. El alma del niño no solo cumple su misión en la tierra, sino que también deja semillas espirituales que germinan a lo largo de toda la vida de quienes quedaron. Semillas de amor, de fe, de sensibilidad, de comprensión, semillas que nunca dejan de florecer. Y hay un punto aún más profundo sobre este papel silencioso que las almas infantiles
desempeñan en el destino de la familia, un punto que involucra ciclos espirituales, reencuentros futuros y la continuidad de la misión compartida. Eso es lo que comenzaremos a tocar en el próximo paso de nuestra conversación, mi hermana del alma, cuando llega un momento, mi hermana querida, en que el corazón de la familia parece despertar de un largo sueño. Es cuando, después de tantas preguntas, tantos miedos y tantas lágrimas, surge una comprensión diferente. Una percepción no nace de la mente, sino del alma. Es como si, de repente, la familia viera la experiencia no solo como dolor, sino como movimiento de sanación, movimiento de reconciliación, movimiento de amor. Chico Javier decía que el mayor error espiritual, ante el sufrimiento infantil, es creer que la historia termina en el dolor. Ese equívoco crea muros invisibles, alimenta culpas, e impide que la luz entre. La familia queda atrapada en la idea de pérdida, olvidando que el alma del niño sigue viva, activa, presente. Cuando esa visión limitada se disuelve, todo cambia, y ese cambio es el verdadero punto de virada. Y mira bien, mi hermana, la consecuencia más dolorosa de este error es el endurecimiento emocional. Cuando creemos que la vida fue injusta, el corazón pierde parte de su capacidad de sentir. La fe pierde intensidad, la esperanza se vuelve tibia. Pero cuando empezamos a percibir que el alma del niño vino con un propósito y cumplió ese propósito, la visión se transforma. Y con ella, el dolor también se transforma. El punto de virada comienza cuando la familia acepta que la misión de esa alma no fue interrumpida, fue concluida de la manera correcta, en el tiempo correcto, en la forma correcta. Esa aceptación no borra la nostalgia, pero ilumina el camino. El alma de la familia respira mejor, y en ese respiro, finalmente encuentra espacio para reorganizarse. Así es como el espíritu de cada miembro empieza a fortalecerse. Es en ese momento cuando muchos perciben un fenómeno sutil, la presencia del niño. Continúa, pero ahora de otra manera. Aparece en sueños, en intuiciones, en pequeñas señales que parecen coincidencias, pero que llevan una ternura profunda. La familia percibe que no perdió la conexión, solo cambió de forma. El alma del niño sigue guiando, sigue tocando, sigue cuidando. Y aquí quiero que notes algo muy importante, mi amiga. Ese giro interior no sucede de una vez, ocurre por capas. Primero, el dolor se calma, después, la nostalgia se convierte en luz, y, por último, la comprensión se instala. La familia comienza a mirar la experiencia con ojos más maduros, más amorosos, más espirituales. Lo que antes parecía tragedia, ahora revela propósito. También surge un reconocimiento hermoso. En esos momentos, el niño fue un maestro silencioso, maestro intuitivo, maestro del alma. No necesitó vivir décadas para enseñar. Necesitó solo existir. Su breve presencia abrió canales emocionales que estaban cerrados. Trajo unión donde había distancia. Trajo fe donde había duda. Trajo verdad donde había heridas escondidas. Y, cuando esa comprensión florece, la vida adquiere otra tonalidad. La familia empieza a percibir que cada gesto, cada cuidado, cada lágrima compartida, fue parte de un proceso mayor. Nada fue en vano, nada se desperdició. El sufrimiento infantil, cuando se mira con la lente espiritual, se convierte en un portal hacia una versión más sabia, más sensible y más amorosa de la propia familia. Es en este punto donde los lazos espirituales se vuelven aún más visibles. El niño ya no está en la cuna, pero está en la vida. Está en las decisiones futuras, en los gestos de compasión, en las elecciones que la familia empieza a hacer. Se convierte en parte de la conciencia de cada uno, parte de la historia, parte del destino. Su misión no terminó, solo cambió de escenario. Y ahora, mi hermana querida, quiero que percibas con cariño, este punto de virada no es el final de la historia. Es solo el inicio de una comprensión más amplia sobre los ciclos espirituales que unen almas a lo largo de las vidas. Hay un entendimiento aún más profundo sobre reencuentros futuros, elecciones reencarnatorias y la continuidad de ese vínculo. Y es precisamente eso lo que abriremos en el próximo ciclo espiritual. Mi hermana querida, después de caminar juntas por tantos misterios, por tantas memorias del alma y por tantos paisajes invisibles del espíritu, quiero que respires hondo ahora. Respira con calma,
Deja que el aire entre como quien trae consuelo. Y deja que la nostalgia salga como quien pide descanso. Porque todo lo que conversamos aquí no es solo un entendimiento espiritual, es un abrazo que la vida te ofrece para recordarte que nunca caminaste sola. El sufrimiento infantil despierta preguntas que ninguna mente humana puede responder por completo, pero el alma sí sabe. Reconoce aquello que el cuerpo olvidó, siente aquello que los ojos no ven. Y cuando miramos la infancia con esta lente espiritual, percibimos que nada termina en la tumba, nada termina en el adiós, nada termina en el último suspiro. Todo continúa, todo se transforma, todo vuelve a la luz de donde vino. El niño que partió temprano sigue vivo, en el plano mayor, sigue consciente, sigue envuelto por la misma ternura que sentía en tus brazos. Sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue amando. Y tú, mi hermana, sigue siendo parte de ese camino. El amor que nació entre ustedes no se pierde, no se debilita, no se apaga. El amor es el hilo sagrado que cose todas las existencias. Y ahora quiero pedirte algo simple, pero muy profundo. Cuida de tu alma con cariño. Honra la memoria de ese niño con ternura. Permite que la nostalgia sea luz, no peso. Permite que el dolor sea camino, no prisión. Porque en el silencio más íntimo, percibirás que sigue a tu lado. En las pequeñas intuiciones, en los sueños suaves, en los recuerdos que calientan el corazón, en las fuerzas que no sabías que tenías. Sabe que cada oración que elevas llega hasta él como una brisa de amor. Sabe que cada gesto de bondad que ofreces al mundo se convierte en flores en su camino. Siguen unidas, incluso en planos diferentes, porque los lazos espirituales no obedecen al tiempo, obedecen al amor. Y el amor, mi hermana, ese nunca muere. Si llegaste hasta aquí conmigo, es porque tu alma buscaba respuestas, buscaba consuelo, buscaba paz. Y espero que, de alguna forma, este espacio haya tocado tu corazón con la delicadeza que mereces. Tú eres parte de esta casa, eres parte de esta familia espiritual, eres parte de la luz que estamos construyendo juntas. Y recuerda, cuando el corazón apriete, vuelve aquí. Cuando la nostalgia duela, vuelve aquí. Cuando necesites un lugar seguro para respirar, vuelve aquí. La Casa del Loto siempre estará abierta para ti. Ahora, lleva este mensaje con calma, con cariño, con fe, y sigue sabiendo que eres amada en esta vida y más allá de ella.